¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta después de un montón de tiempo que no hacía contenido, no estuve trabajando de esta manera y otra vez se reflota gracias a Elizabeth que desde aquellos pagos, desde el otro lado del mundo, está solicitando este tipo de trabajo. Y me encontraba recién en este momento de planificación, justamente en donde estaba analizando un poco cómo encarar el entrenamiento de Elizabeth, que nos conocemos hace 2 años aproximadamente, en los cuales de manera eventual ha estado entrenando conmigo bajo mis planificaciones y llegó el momento en el que de vuelta tenemos que encarar trabajo de entrenamiento. Ella es surfista, hace surf ya hace un buen tiempo, está evolucionando de manera abismal y justamente en el modus operandi de la planificación del entrenamiento de ella es que de repente escribiendo llego a la conclusión de que esta manera de trabajar podría servirles a muchos también con respecto a lo deportivo. ¿Por qué? Porque Elizabeth reúne justamente características de deportista en la manera en la que va a estar entrenando. Entonces es importante entender de que sea cual sea el deporte que haga cada uno, tiene que abordar el entrenamiento de una manera justamente particular, teniendo en cuenta con su deporte. Cada uno sabe, o su profe, su coach, sabrá de qué manera encararlo, pero esta va a ser la estructura. Quería contarles de alguna manera más o menos cómo va a ser lo de Elizabeth, el entrenamiento como surfista, y bueno, quizás tal vez sirva para otros. Entonces, la cuestión es que comenzamos a partir de marzo, este mes próximo que comienza marzo. Entonces, lo que haremos es dividir ese mes en 4 semanas en donde las cargas van a ir variando. La primera semana tendrá un porcentaje, 45%, 60%, 65%, vaya a saber uno qué termino planificando después. La segunda semana 75, la tercera semana 95 y la cuarta semana 45 de vuelta. Eso significa que va a ir escalando la intensidad de entrenamiento semana a semana, pero también cuando termine las 4 semanas, en la última semana justamente la carga va a bajar abismalmente. Eso se llama justamente un principio de progresión en donde vamos ascendente hasta un punto que sería el 95% de la intensidad y tac, baja a 45 de vuelta para generar justamente la supercompensación. Esto después más adelante lo hablaré con cada deportista o en su defecto volveré a hacer un video que explique sobre lo que es la supercompensación deportiva. Es importantísimo para aquellos que estén buscando un objetivo, un propósito fijo, firme. Ahora, con respecto a lo que va a ser el entrenamiento de esta surfista, ¿cómo lo vamos a encarar? Ya habíamos hablado entonces, dividido en 4 semanas ese mes, en donde las cargas la vamos a ir viendo por porcentaje, pero los ejercicios van a ser siempre, casi siempre los mismos. Vamos a basarnos en 5 ejercicios básicos para estar analizando las cargas y el resultado fisiológico que la deportista en este caso va a estar sufriendo. Tanto en capacidad, que seguramente va a aumentar, tanto como morfológicamente, fisiológicamente, también su cuerpo va a empezar a tener resultados. Todo esto ya lo voy explicando de manera de tal de que Elizabeth también lo pueda entender de manera personal este trabajo, porque de hecho es para ella, pero también sé que le va a servir a un montón de gente. Con respecto a lo que van a ser los ejercicios, los 5 básicos: despegue rumano, despegue sumo, despegue convencional, press banco plano y la sentadilla. Esos son los 5 ejercicios básicos en donde vamos a estar rondando, vamos a estar trabajando. Después obviamente queda en la planificación por escrito que voy a enviar qué estructura, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto de descanso. A lo mismo vamos a responder también con una estructura de entrenamiento que al principio cada entrenamiento se comienza con movilidad articular, alguna activación, alguna entrada en calor. Bueno, en este caso ya sabemos, le llamamos movilidad articular y le dedicamos unos 5 o 10 minutos lo que se necesite. Y automáticamente nos vamos a introducir a unos trabajos de zona media, core. Vamos a buscar fortalecer el core, ¿sí? Trabajar full lo que es la zona media. Y después ya nos vamos a dividiendo a los ejercicios, a los 5 básicos que estábamos hablando.
También ese plan va a estar ayornado, va a estar recubierto de algunos que otros ejercicios, porque la manera en la que trabajamos con Elizabeth justamente tiene que ver con ella a distancia, manejándose en un gimnasio que está en otro país, pero a fin de cuentas ella está en un gimnasio en el cual yo ya sé qué herramientas contiene y entonces lo único que haremos es bajar la planificación y la ejecución de la deportista, por supuesto, mediante un montón de seguimientos como este mismo, un video. Bueno, ahí por un lado vamos a hablar un poco más profundo con respecto a cómo sigue todo. Este plan va a estar ayornado con un plan de entrenamiento, por supuesto también con un plan de nutrición. Ese plan de nutrición no va a contener ni dieta, ni algún tipo de dieta de la existente, ni mucho menos, sino yo lo que voy a necesitar que la deportista responda es con una cierta cantidad de proteína que va a requerir todo lo que va a estar haciendo fisiológicamente, físicamente, en capacidades. Entonces es fundamental, tanto Elizabeth como cualquier otra persona que le interese esto, es fundamental entender que a la hora de comer, no importa si soy vegano, carnívoro, vegetariano, los huevos son la proteína por excelencia, ¿sí? Partamos de ahí. Es la fuente de proteína por excelencia. Después vaya a saber uno la religión que tenga cada uno, si la pueda consumir o no. Yo lo único que doy es este dato. Es la proteína por excelencia, tiene todos los nutrientes, aminoácidos, aceites y todo lo que necesitamos nosotros para estar bien nutridos y sobre todo proteína de altísima calidad, la mejor de todas. La cuestión es que un huevo, de la manera que esté cocido, tiene 6 gramos de proteína. Un huevo tiene 6 gramos de proteína. Partiendo de esta data, yo puedo controlar de alguna manera cuánto tengo de ingesta proteica diaria. Entonces yo sé que si me como al menos 4 o 5 huevos por día, voy a estar teniendo mis 30 gramos de proteína ya desde los huevos. Después veo cómo lo distribuyo. 2 a la mañana, 2 en el almuerzo, 1 en la merienda, no sé, eso lo va viendo cada uno. 5 en el desayuno y ya, y así. Eso lo va viendo cada uno. La cuestión es ese dato. Un huevo tiene 6 gramos de proteína. Si me como 5 huevos en el día, tengo 30 gramos de proteína. A lo que sea que ustedes estén acostumbrados a alimentarse, después lo ayornan con otro tipo de proteína. Carnes, legumbres, lo que sea, pero tengan esa reserva segura de que mi cuerpo está teniendo un poco de proteína legítima, de la mejor y alta calidad, adentro ya de una y después obviamente tengo que meterle plus. Es bajísimo 30 gramos de proteína, estoy dando un ejemplo. Imagínense que se necesita, sea el deportista o el deporte que sea, 120 gramos por persona de proteína. Después va viendo si es mujer o hombre, viendo qué deporte, pero un aproximado de 120 gramos es bastante proteína lo que hay que consumir. Por eso aparece la suplementación deportiva en un momento, eso lo va pensando cada uno, depende de sus propósitos, de sus objetivos, y si no se están alcanzando los objetivos, pues ahí es donde aparece el pensamiento de incorporar la suplementación deportiva, que dicho sea de paso, no es lo mismo que papearse, papotearse o como dicen algunos, ¿no? Eso es anabólico, pichicata, cosas que te inflan, pero en realidad no tenés la fuerza que realmente tenés que tener. Y es superficial, realmente no, a mis deportistas al menos no voy a sugerir esas cosas. Sí, sí, por supuesto, tener en cuenta si necesito proteína, ya, ver la posibilidad. Creatina es algo que nunca falla, que es esencial tenerlo. La creatina generalmente es económica y sirve y ayuda un montón para el recupero constante del día a día. Importante que vuelva al entrenamiento de lo que es la surfista en cuestión. Entonces sabemos que el mes va a tener 4 semanas dividido ahí por intensidades. Ya expliqué lo de los 5 ejercicios básicos que va a estar en ese plan sí o sí, constantemente, mejorando técnica. Hablamos de la nutrición como tiene que ser, un poco como que no va a haber dieta, sino que fijarme en que mi cuerpo tenga la proteína necesaria. Y después obviamente todo lo demás va a estar. Otra cosa importantísima, tener en cuenta de que se va a entrenar fuerza lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado son otros días, otro tipo de entrenamiento. No es lo mismo que el entrenamiento de la carga, en donde se está entrenando la capacidad de la fuerza, con los 5 ejercicios básicos de carga, de levantamiento de pesas, de fuerza.
Entonces, ¿qué vamos a estar utilizando como otro tipo de entrenamiento? Por ejemplo, martes y jueves y sábado tal vez. Yoga, Animal Flow, Running. Va a estar el running firme, fijo. Esto es importante que se entienda. Así sea surfista, basquetbolista, voleibolista, así sea de combate el deportista, futbolista, lo que sea el trabajo aeróbico tiene que estar. Gente, el trabajo aeróbico, a mi entender, a mi criterio, en lo que me ha servido por excelencia, el trabajo aeróbico por excelencia es el running, es el trote. Utilícenlo, no le tengan miedo, hay aplicaciones que ayudan mucho a la adherencia y también hay aplicaciones que ayudan mucho a que los objetivos se vayan cumpliendo. En ese caso, en cuanto a objetivos, yo voy guiando a mi deportista y yo le voy diciendo qué, cuánto, cómo y qué correr. Es fundamental amigarse con el running porque eso va a estar dando resistencia física y va a estar estilizando un cuerpo que no necesariamente que tiene que ser de modo estético, sino que se va a estar estilizando dispuesto para el deporte que sea. Después uno va a estar ejecutando con su cuerpo lo que quiera, lo que se anime uno a hacer. De eso se trata, de generar un cuerpo atlético. El running, el trote, de una manera controlada y guiada, da muchos resultados, en serio. Fundamental entender eso. Después hay una parte ya metiéndonos en lo que va a ser el plan de entrenamiento, en este caso de la surfista, de él y de cualquier deportista que después me toque entrenar, constantemente voy haciendo eso. Lo que hay que entender es que el ejercicio de zona media de core que se elija simplemente va a ser para justamente fortalecer la zona media. Hay que entender que hay millones y millones de ejercicios de zona media. Hoy en día aún más con el tema de las redes sociales dando vueltas, yo lo que intento es de filtrar un montón de información que muchas veces lo único que hace es generar más dudas y intentar de simplificar. Hay un objetivo que se está persiguiendo. Nosotros tenemos que llegar a ese objetivo de la manera más eficiente y con las condiciones ideales, con el entrenamiento óptimo, con un plan de entrenamiento que permita que nosotros lleguemos al objetivo y no nos quedemos en el camino. Muchas veces las variantes generan ese tipo de cosas, de quedarse en el camino. No necesariamente las variantes muchas veces es abundancia, muchas veces lo simple, lo sencillo, reducir e ir directamente a lo que realmente me sirve es mucho más abundante y otorga mucho más y realmente me lleva a mi objetivo. Entonces, apuntando por ahí, zona media, clásico, planchita frontal isométrico, trabajo de isometría, gente, no puede faltar trabajo de isometría, plancha frontal, plancha lateral, bicho muerto, elevaciones de cadera isométrico, con movimiento. O sea, van a estar habiendo algunos ejercicios que los conoce todo el mundo, pero resulta que ejecutándolo a la perfección técnicamente, con la intensidad correspondiente, con los días pertinentes, planificados, porque hay que hacerlo constante, es ahí donde se empieza a flaquear y uno va quedando en el camino de la búsqueda del resultado. Pero bueno, doy por hecho que eso va a ser así. Después, obviamente, utilizando mucho material del gimnasio en cuestión, en donde esté entrenando la deportista. Y después, obviamente, información de muchas cosas más que vaya teniendo duda la deportista en sí mismo, porque también puede ir ocurriendo pequeñas, medianas o grandes lesiones en el medio del transcurso del entrenamiento y en el deporte. Entonces siempre el plan, la planificación, ¿para qué está? Para saber qué hacer en todo momento, pero si encima ese plan no se puede ejecutar por un X motivo, tener un plan B. Y si no se puede ejecutar ese B por X motivo, tener un plan C. Todo el tiempo hay que estar planificando. Si llueve, hay que estar planificando un entrenamiento para si llueve. ¿Se entiende? Como si sale el sol, se puede variar la planificación de entrenamiento. Si no hay sol, es otro plan de entrenamiento. Si hay marea baja, ¿qué pasa? No surfeamos. Si hay marea alta, aprovecho a surfear. Esto es así de sencillo. Entonces, el plan de entrenamiento, cuanto más específico y detallado sea, chicos, es óptimo el rendimiento del deportista. Campeón o yo, campeonan todos ustedes. Es así de sencillo. Bueno, eso es fundamental entenderlo. También va a aparecer mucho trabajo de pliometría. La pliometría es una ciencia que se basa en los saltos. Es una ciencia del entrenamiento, de los sistemas de entrenamiento que se basa en los saltos. Busca que el deportista salte de distintas maneras, como a ustedes se les ocurra, como sapo, como conejo,
como canguros, no sé qué, saltamontes, lo que quieras. Pero en este caso yo lo que busco es que la deportista o el deportista maneje la comba, la soga o la cuerda como usted quiera, pero el saltito clásico de cualquier boxeador para comenzar a entrenar en calor. Justamente, ¿por qué? Busco movimiento de pierna. ¿Por qué? Porque necesito más conexión con las neuronas, algo más presente, un pensamiento de lo que estoy haciendo, no solamente algo meramente físico, pero estoy pensando en el problema que tuve, en el problema que voy a tener, que voy a comer esta noche, que voy a hacer con mi novio, con mi novia, lo que sea, pero no, acá te necesito pensando, actuando y pensando cuerpo, mente, cuerpo en este momento del entrenamiento. La pliometría da eso. Salto, reacción. Para que el cuerpo reaccione necesita sí o sí información, si no, no reacciona. Te quedas ahí, como si tuvieses un ancla en el culo, no. Yo necesito que reaccione. Entonces, millones de maneras de pliometrías tenemos. En este caso vamos a utilizar uno específico y lo vamos a perfeccionar. Saltar la cuerda es una de las cosas que más coordinación de piernas me ha otorgado. Lo he aprendido gracias al maestro Bruce Lee, en donde en sus millones de películas aparece saltando soga y he visto cómo maneja la soga. Y obviamente en su libro de la biografía del Jeet Kune Do, él habla cómo, por qué, para qué, de qué manera y todo con respecto a, oye, no te puedes quejar de que no tienes con qué entrenar, mira esta soga. Y lo que puedes hacer saltando soga es, bueno, él se convirtió en eso mismo. A raíz de toda esa filosofía que gracias a Dios pude adquirirla, absorberla y la sigo pregonando conmigo mismo. Después voy viendo si alguno se anima también de los chicos que voy entrenando, de las chicas. Bueno, eso es clave. Tema pliometría va a estar mucho de esa manera. Hay énfasis haciendo perfección lo simple, lo sencillo, saltar la cuerda. Algo que desde niño que jugamos, pero no nos damos cuenta que, wow, nos transforma ese tipo de entrenamiento si lo hacemos de manera planificada y progresiva, como todo, ¿no? Obviamente. Ahí vemos que sigue. Bueno, lo último, un poco para cerrar, en realidad un poco contándole de qué manera se va a basar este entrenamiento de un mes, diagramado en un mes de una surfista. También dentro del plan va a tener incorporado este trabajo de lo que es el stretching, el estiramiento, la flexibilidad, ¿sí? Llamémosle también yoga porque de hecho con Elizabeth hemos trabajado bastante el tema del yoga ya de antemano. Entonces, uno de los ítems a tener en cuenta es que el yoga, el estiramiento de por sí está presente dentro del plan. Es importante también entender que el plan de entrenamiento de fuerza es de fuerza, el plan de entrenamiento de running es de running, el plan de entrenamiento de yoga, de flexibilidad, va a tener también su lugarcito, su apartado. Esto hay que entenderlo porque muchas veces, y esto también aprovecho para otros, tenemos en cuenta de estirar después de terminar de hacer la actividad física, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que muchos de nosotros vamos a un gimnasio para fortalecer ciertas zonas debilitadas, débiles, a rehabilitar, o en su efecto están bien, no sufren ninguna lesión, pero ya pues necesito incrementar mi masa muscular, ponerme aún mucho más con capacidades físicas elevadas. O mi deporte, si busco campeonar o ser bueno en mi deporte, claramente tengo que exigirme aún más aún. Con respecto a esto, entonces, ¿qué les estaba queriendo contar? De que la flexibilidad es importantísima, de que la tomemos como parte de lo que es el proyecto deportivo que tenemos con nosotros mismos. Tienen que estar los estímulos diagramados, fijos, sólidos, disciplinados y constantes de estiramiento, de stretching, de flexibilidad, de yoga, lo que sea, en la semana. Y hasta inclusive a veces con uno basta, pero eso también lo voy guiando yo, a veces intento de sugerir uno, imagínense de lo que estoy hablando. A veces sugiero dos, a veces obligo tres, depende de con qué material. A un deportista de alto rendimiento le voy a estar pidiendo tres, y dame tres, por favor, no te tengo tampoco que rogar tanto. Se entiende de por dónde va la cuestión. Yo le tengo que dar flexibilidad a mi cuerpo según lo que también quiera lograr. Entonces, muchas veces lo divertido es hacer la fuerza, ir al gimnasio y ponerse duro, ponerse tuco, como se dice, pero hay que tener en cuenta que también volverme ágil, dinámico, flexible, blando y sobre todo tener en cuenta que eso me está alejando de lesiones,
tener en cuenta que eso mismo, esas características mismas me está permitiendo entrenar más fuerte, es ahí donde yo tengo que entender que la flexibilidad tiene que estar igual que levantarme a la mañana e ir al baño a tener que cepillarme los dientes. Tiene que estar ese trabajo así de explícito. Bueno, y como un cierre, bueno, vamos a estar justamente haciendo el cierre con el plan. Como les había dicho, las 4 semanas de entrenamiento dentro del mes tienen intensidades distintas. Les había dicho que al principio comienza con un 65%, 75%, 95%, 45%. Esto para entender de que la escala sube, 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 de repente baja. Esto significa que de ahí en adelante sigue otro plan y seguramente volveremos a estar retomando planificación de entrenamiento para el mes de abril en su defecto. Pero primero nos basamos en marzo. Marzo se va a estar organizando de esta manera, entonces días fijos para los entrenamientos de fuerza, con sus respectivos entrenamientos de running o otro tipo de disciplinas ahí a ver, y la nutrición explícitamente buscando nutrirme de proteínas y lo demás va a venir solo. ¿Qué más? Después obviamente hay un montón de cuestiones que hablar con el profe, que en este caso es un vínculo de deportista-coach. En este caso nos entendemos muy bien con Eli, venimos trabajando juntos hace un tiempo y todo, hasta inclusive terminamos haciendo un trabajo de psicología deportiva a veces que me está haciendo enriquecer un montón desde ese punto de vista también. Así que, gente, entrenen. Lo único que les digo es entrenen. Quieren estar fuera de lo que son los factores de riesgo, de enfermedades, entrenen. Y si quieren mejorar con su cuerpo, entrenen. Si quieren que su cuerpo sea su templo, entrenen. Y si quieren disfrutar de su cuerpo con lo que haya que hacer en la vida en la naturaleza, entrenen. Adiós.